Bueno, ante todos los presentes, tengan ustedes un cordial saludo de parte de los estudiantes de la Universidad Técnica Privada Cosmos, integrada por los alumnos de primer semestre Gestión 2021 de la Facultad de Medicina Humana, ya que en esta ocasión hablaremos un poco sobre la estadística descriptiva, tanto lo que es prevalencia e incidencia. ¿Qué es incidencia y prevalencia? Incidencia y prevalencia son dos medidas de frecuencias de la enfermedad, es decir, miden la enfermedad, frecuencia, números de casos con lo que una enfermedad aparece en una población. Prevalencia, todos los casos existentes en un tiempo y lugar dados. Una de las medidas epidemiológicas clásicas, que es saber cuántas personas tienen dicha enfermedad en el total de la población, para lo cual necesitamos proporción para la razón. Incidencia, todos los nuevos casos en un tiempo y lugar dados. Cuando hablamos de incidencia, ahí sí estamos alejándonos un poco del término proporción. La incidencia es más sutil para evaluar la dinámica de aparición de nuevos casos. En este caso, para calcular se necesita hacer un seguimiento en el tiempo a la población. No se puede calcular incidencia cuando tenemos datos en un solo periodo de tiempo. Se necesita tener al menos datos pasados. Prevalencia. ¿Qué es prevalencia? Se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una característica o evento determinado en un momento o en un periodo determinado, es decir, una proporción que indica la magnitud de una característica dentro de un total. Características de la prevalencia. Es una proporción, no tiene dimensiones y su valor oscila entre 0 y 1, aunque a veces se expresa como porcentaje. Se utiliza para describir la frecuencia de enfermedades de evolución lenta o enfermedades crónicas. Indica la carga del evento que soporta la población y tiene su mayor utilidad en los estudios de planificación de servicios sanitarios. Bueno, existen dos tipos de prevalencia, la prevalencia de punto y la prevalencia de periodo. Bueno, si hablamos de prevalencia de punto, o si hablamos en general, si hablamos de prevalencia, son todos los casos nuevos y viejos de una enfermedad. Existen dos tipos. Hablamos de prevalencia de punto cuando se calcula con un cociente que es número de individuos con un evento en un momento sobre la población en ese momento. Y la gráfica, como ejemplo, podemos observar que uno, 2, 3, 4, 5, 6 serían los pacientes que están haciendo un seguimiento a lo largo de un periodo. Y puedo ver que la flecha hacia abajo nos dice la fecha de diagnóstico, la fecha más, fecha de fallecimiento, que pudiese ser sobre algún caso de enfermedad, fecha de recuperación, culminó su seguimiento. Y mostraré un ejemplo en la siguiente imagen. Y como ejemplo nos piden que calcule la prevalencia del 1 de julio y la de periodo en este ejemplo. Puedo ver que para calcular una prevalencia de punto, tengo que los ejemplos A, B, C, D, E, F, 6 pacientes que han hecho seguimiento a lo largo del 1 de enero al 31 de diciembre. Y para calcular la prevalencia de punto, la pregunta nos dice prevalencia de 1 de julio. Bueno, contamos los casos que se han registrado en esta fecha. Tenemos al paciente A, al paciente B, al paciente C, al paciente D y al paciente E. Lo colocamos al numerador y sobre el denominador colocamos la cantidad de pacientes o total de la población en general que se han hecho, que estaban presentes en ese momento, y el cual nos resulta unos 2,5 multiplicado por un multiplicador, ¿no? 1000. Y la interpretación nos dice que la prevalencia de punto es de 2,5 casos, pudiese ser de tuberculosis, de cáncer u otro motivo, por cada 1000 habitantes de la población. Y también encontramos la prevalencia de periodo.
La prevalencia de periodo indica el número de casos viejos con nuevos casos existentes en una población. Por ejemplo, la prevalencia de periodo va a estar dada por la cantidad de enfermos que tienen todo el año. Describiré en el siguiente cuadro. Entonces tenemos los pacientes que sería de la A, B, C, D, E, F. Todos en este periodo usaron ese trayecto de tiempo con este evento de salud que tenemos, por ejemplo, que son 6 personas. Por ejemplo, la prevalencia de periodo se va a dividir en la población a mitad de periodo, que este caso es entre 2000. De estas divisiones vamos a obtener la prevalencia de periodo de entre 6 dividido entre 2000, que justo nos da a la misma colación de la mitad. De periodo me da entre 3 por 1000. Se puede calcular para una semana, mes, año, década, cualquier tipo de periodo de este tiempo especificado. Esto es en relación a la prevalencia. La relación entre prevalencia e incidencia. La prevalencia de un problema de salud varía en función a la incidencia o la duración del problema o de ambos casos. Voy a dar un pequeño ejemplo para explicar mejor la relación entre prevalencia e incidencia. Vamos a suponer que dentro de un recipiente tenemos agua e imaginaremos que el agua que tenemos dentro corresponde a la prevalencia de la enfermedad. Entonces, ¿qué sucedería si colocamos más agua, en este caso 2 vasos de agua? Pues subiría el nivel del agua en el recipiente. Es decir, que si el agua en los vasos fuera la incidencia, que son los casos nuevos de la enfermedad, nos indicaría que al aumentar la incidencia, aumenta la prevalencia. ¿Cómo podríamos vaciar el recipiente si está lleno con personas enfermas? Hay 2 formas para hacerlo. Uno, que las personas se curan o las personas mueren. Eso significa que la prevalencia disminuye cuando curan o cuando mueren. Pero infortunadamente no todos los enfermos se curan, por lo que nunca podrás vaciar el recipiente totalmente. Ahora vamos a suponer que durante toda la mañana colocamos agua en nuestro recipiente. ¿Qué pasaría? Aumentaría muchísimo la prevalencia. Sin embargo, si colocamos un vaso de agua en el recipiente, la prevalencia aumentaría menos. Esto nos quiere decir que el tiempo es muy importante e influye sobre la prevalencia, lo cual nos lleva a deducir que la prevalencia es igual a la incidencia por el tiempo o duración de la enfermedad. Bueno, ahora vamos a estudiar cuáles son las causas de la prevalencia, ya que aumentan la prevalencia de un evento tanto en forma real como en forma ficticia. Y tenemos 2 casos que son de mayor duración y de menor duración. Bueno, hablando en lo que son de la primera columna, tenemos lo que es de mayor duración de la enfermedad, prolongación de vida sin curación, quiere decir, o es decir, en pacientes con diabetes antes y después del uso de la insulina, ya que antes que existiera la insulina los pacientes fallecían y ahora en la actualidad el uso de la insulina aumenta la prevalencia. Después tenemos el aumento de la incidencia, inmigración de casos, emigración de sanos, inmigración de susceptibles, mejoría de las posibilidades diagnósticas y mejor información. Ahora, cuando hablamos de alta prevalencia, hablamos de la salud poblacional de un país, que es una de las prioridades en los programas federales, estatales y municipales del gobierno, por constituir una condición básica para el desarrollo personal y social del hombre y mujeres. En tanto, para poder determinar las prioridades en los programas de salud, se tiene que realizar un diagnóstico de salud donde se describen y analicen los principales problemas de salud de la población, ya que hay enfermedades que presentan alta prevalencia, como en los grupos de edad de adultos, jóvenes adultos mayores. Mm, bueno, en sí, como tenemos lo que son las enfermedades, la diabetes, el cáncer y enfermedades cardiovasculares, mientras que en los niños predominan las infecciones respiratorias agudas y enfermedades gastrointestinales. Menor duración de la enfermedad es por enfermedad es aguda o corta duración. Alta letalidad en la enfermedad. Disminución de incidencia, que aumenta la prevalencia. Inmigración de sanos, emigración de enfermos. Disminuye la información,
ya que haya sido diagnosticado sobre alguna enfermedad, que abandonan la residencia y se van en busca de mejores medios de vida. Y por último se dice que aumenta la curación. La incidencia. La incidencia es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, muerte o lesión que se presenta durante un periodo de tiempo específico. La incidencia muestra la probabilidad de que una persona de una cierta población resulte afectada por dicha enfermedad. Las medidas de incidencia se utilizan cuando nos interesa la medición de flujo, es decir, los nuevos casos que van apareciendo. Por ello son más útiles en un periodo de inducción como pueden ser las enfermedades infecciosas. La incidencia es una tasa, por lo tanto expresa el riesgo que tiene la población de presentar el fenómeno que se está estudiando. Incidencia acumulada. La incidencia acumulada es la proporción de las personas que enferman en un periodo de tiempo concreto. Se calcula dividiendo el número de casos aparecidos en un periodo entre el número de individuos libres de la enfermedad al inicio del periodo. Por ejemplo, durante un periodo de 6 años, se siguió a 431 varones sanos entre 40 y 59 años, con colesterol sérico normal y tensión arterial normal, para detectar la presencia de cardiopatía isquémica, registrándose al final del periodo 10 casos de cardiopatía isquémica. La coincidencia acumulada en este caso sería que 10 personas de 431 varones presentaron cardiopatía isquémica. Esto dividiéndolo sale a 0.023, que lo multiplicaremos por 100 para sacar el porcentaje, porque esto me dice que es una proporción que sale 2.3, que significa que de 431 varones que han estado durante este periodo, presentaron 2.3% cardiopatía isquémica en este periodo de 6 años. La densidad de incidencia. Como el coeficiente entre el número de casos nuevos de una enfermedad ocurridos durante el periodo de seguimiento entre la suma de todos los tiempos individuales de observación. Ahí tenemos la fórmula sobre casos nuevos durante el periodo de seguimiento entre la suma de tiempos individuales de observación. Ahí vemos el ejemplo. Incidencia absoluta. Es una fracción cuyo numerador son los eventos ocurridos en una población dada y cuyo denominador es el tiempo de observación en el que ocurrieron dichos eventos. Su fórmula es: incidencia absoluta es igual al número de eventos ocurridos en X lugar y en X tiempo, sobre población expuesta a riesgo en X lugar y en X tiempo, esto multiplicado por 100. Un ejemplo de esto, en un centro de desarrollo infantil se presentó en el mes de julio un brote de hepatitis A, siendo diagnosticado en ese mes 54 niños de un total de 287 niños inscritos. Usamos la fórmula de incidencia absoluta, que es el número de eventos ocurridos, que sería 54, sobre la población expuesta a riesgo, que sería 287, esto multiplicado por 100, que nos da un resultado de 18,81, que se redondea a 19. La incidencia para el mes de julio es de 19 casos nuevos de hepatitis A por cada 100 niños, o 2 de cada 10 niños. Indicadores según su interpretación matemática y epidemiológica. Los indicadores de salud pueden tener interpretaciones bastante distintas según la situación epidemiológica y el tipo de evento que se observa en el numerador. En este sentido, conviene hablar de indicadores basados en la proporción de eventos incidentes y la proporción de eventos prevalentes. Indicadores basados en eventos incidentes. Un evento incidente se define como un evento o caso
nuevo de una enfermedad que ocurre en determinado periodo de observación. A partir de esos eventos incidentes pueden crearse varios indicadores de mediciones relativas. Las mediciones relativas se pueden calcularse con base en eventos incidentes en salud pública, son la incidencia acumulada, junto con la tasa de incidencia. Tasa de incidencia. Interpretación matemática. La tasa de incidencia es la probabilidad de que un individuo perteneciente a la población en riesgo se vea afectado por la enfermedad de interés en un periodo específico. Interpretación epidemiológica. Esta tasa permite calcular la probabilidad de que haya un cambio de estado en un intervalo determinado. En términos epidemiológicos, solo esto se denomina riesgo. Método de cálculo. La tasa de incidencia se calcula de la siguiente manera. Incidencia es igual al número de casos nuevos ocurridos en un lugar X en un periodo dado, sobre el total de personas de la población base en un lugar X y el periodo dado. Todo esto multiplicado por 10 elevado a la n. Indicadores basados en eventos prevalentes. Un evento prevalente se define como un evento o caso existente de una enfermedad u otra condición en un momento dado. Al igual que con los eventos incidentes, a partir de estos eventos prevalentes pueden crearse indicadores de salud basados en mediciones relativas. Tasa de prevalencia. Interpretación matemática. La tasa de prevalencia es la probabilidad de que un individuo perteneciente a una población base sea afectado por el evento de interés en un momento dado. Interpretación epidemiológica. La tasa de prevalencia se refiere a una probabilidad estática de una condición dada en determinado momento en el tiempo. Sin embargo, no calcula el riesgo de contraer la enfermedad. Método de cálculo. La tasa de prevalencia se calcula de la siguiente manera. Tasa de prevalencia igual a número de casos existentes en el lugar X y momento en el tiempo, sobre el número total de personas de la población en el mismo lugar y tiempo. Todo esto multiplicado por 10 elevado a la n. Uso de los indicadores de prevalencia e incidencia. Por lo general, se usa la prevalencia y la incidencia para enfermedades crónicas transmisibles, como la lepra, la tuberculosis, así como para las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes. Se usa la incidencia para enfermedades agudas de corta duración, que son curables o terminan con la muerte, como la rabia humana, el sarampión, la fiebre chikungunya y el dengue, entre otras. Se prefiere la tasa de incidencia cuando el interés es calcular el riesgo, por lo tanto, determinar factores de riesgo individuales.